Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, donde conectaremos con los protagonistas de las noticias para llegar hasta el fondo de las cuestiones. Pero atención, tienen que contestar como mucho en 25 segundos. Echemos un vistazo a nuestro tema de hoy. Aumenta el descontento entre los trabajadores tras los recortes y las medidas de austeridad. Las manifestaciones en las calles y las disputas en el gobierno han mostrado una Europa profundamente dividida acerca de cuánto costará acabar con el déficit presupuestario y el incremento de la deuda pública. La crisis financiera que atraviesa Europa ha provocado la caída de otro gobierno. Esta vez le ha tocado a Portugal, tras el rechazo de la oposición de nuevas medidas para apretarse el cinturón. Sin pensárselo dos veces, el Parlamento ignoró el aviso del Banco Central Europeo y la Comisión. Con el país al borde de la quiebra, el gobierno ha pedido finalmente ayuda a la Unión Europea. El fantasma de la crisis ha asustado a los mercados, provocando que los intereses de su deuda alcancen máximos históricos. Y esto ha presionado más a la canciller alemana Angela Merkel. El electorado ha castigado a la coalición de Merkel en las últimas elecciones regionales. La mayor economía de Europa es también la que más aporta a los planes de ayuda financiera. ¿Qué peligro corren los líderes europeos y el euro y la Unión Europea? Conectamos ahora en esta edición de Network desde el Parlamento Europeo en Bruselas con Markus Ferber, eurodiputado alemán y miembro del Grupo Unión Social Cristiana, que forma parte del gobierno de coalición de Merkel. También participa en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. En Lisboa está João Duque, catedrático y profesor de finanzas en la Universidad Técnica de Lisboa y antiguo director de investigación de los servicios de regulación financiera en Portugal. Y en Bruselas, Carsten Bresky, principal economista del Banco ING y uno de los comentaristas habituales de la crisis financiera. Comenzamos con João Duque. João, muchos analistas dicen que las finanzas de Portugal no son viables, que estos recortes presupuestarios están provocando una espiral descendente en la economía. ¿No es hora de declararse en bancarrota y reestructurar la economía? Es hora de reestructurar o por lo menos de hacer algo. En cuanto a declararse en quiebra, si tenemos un poco de ayuda oficial, entonces no tendremos que hacerlo, porque el Fondo Monetario Internacional o el Fondo Europeo de Estabilidad nos ayudarán a rescatar nuestras deudas y a pagar todo lo que debemos de una forma rápida. Markus, vamos con usted. ¿Cuál es su opinión? Creo que si tenemos que proteger el euro debemos hacer todo lo posible, pero por otra parte Portugal ha de reaccionar de acuerdo a las normas, a las medidas de rescate. Y por el momento, como no han formado gobierno y estamos esperando a que se celebren elecciones, es difícil negociar porque hay que ser claros. La ayuda europea del Fondo de Estabilidad tiene que estar unida a otros esfuerzos por parte de Portugal. Carsten, mucha gente dice que los portugueses no pueden seguir con estos recortes porque van a dejar la economía por los suelos. Me pregunto si los recortes de los gastos serán suficientes, porque si nos fijamos en la economía, han crecido un promedio de más del 7% en los últimos 10 años. Tienen un problema y me pregunto si el gobierno puede combinar los recortes de los gastos con medidas de estímulo. Esto parece un gran reto, si no una misión imposible. Volvamos con João. ¿Puede esta situación forzar a Portugal, Irlanda, tal vez a Grecia a estar fuera de la zona euro y eso significaría el fin de la Unión Europea? Espero que no. Creo que las medidas que vamos a tomar muy pronto impondrán un cumplimiento estricto con las normas del euro. Así que creo que en un máximo de 1 o 2 años estas economías pueden estar en plena forma para cumplir completamente con las reglas. Markus, hay mucha gente en Alemania que dice que estos países deberían declararse en quiebra y abandonar el euro. No creo que esta sea la solución porque las deudas de Portugal, Irlanda y Grecia están en euros. Y tendrían deudas mucho más grandes que si se quedan en la eurozona. Hemos adoptado medidas para los que se incorporen al euro, pero tiene que quedar claro que tenemos que ayudar a fortalecer estas economías con los programas de rescate. Carsten, mucha gente dice, ¿por qué no abandonar el euro? Pero ¿no provocaría eso una gran catástrofe?
No creo que lo mejor para estos países sea salir del euro. No estarían mejor fuera de la eurozona. Otra cosa es si nos preguntamos, ¿sería rentable para los países ricos dejar la eurozona y dejar ahí a los países pobres? Es una buena pregunta. Ahora vamos con ustedes tres, empezando por Joao. Hay avisos por parte de la Unión Europea para ejercer una especie de gobierno económico, pero eso significaría un cambio en el tratado. ¿Es imposible? ¿Se podría hacer un cambio en el tratado aunque no lo aprueben todos los países? No sé si lo aprobarán o no, pero creo que estamos en un periodo de transición. La economía de Europa no puede seguir así. No podemos seguir teniendo cada Estado miembro diferentes impuestos, diferentes presupuestos y una misma moneda. O vamos hacia adelante todos juntos o no lo conseguimos. Y esto significa que tenemos que fortalecer los poderes del gobierno central. Angela Merkel quiere que se hagan cambios en el tratado, pero siendo realista hay muchos Estados miembros que no los quieren aprobar. Usted tiene razón. No hay posibilidad de modificar el tratado, así que tenemos que hacer todo lo posible en el marco del actual Tratado de Lisboa. Hay muchas maneras en que podemos fortalecer la cooperación sin modificar el tratado, y eso se debe de hacer ahora. Bueno, Carsten, pero siendo realistas, ¿se puede hacer todo esto sin cambiar el tratado? Creo que es realmente muy complicado y creo que los gobiernos de los Estados miembros no están preparados para ver un gobierno económico centralizado a nivel europeo. Ahora mismo en Alemania todo el mundo estaría de acuerdo en decir lo que tienen que hacer los griegos y los portugueses, pero me gustaría saber si los alemanes estarían dispuestos a que otros países europeos les dijeran lo que tienen que hacer. Marcus, Angela Merkel junto con otros dirigentes aprobó este mecanismo de rescate permanente hasta 2013, pero sin financiación, y ese año hay elecciones. ¿Es hora de que muestre su liderazgo o se trata de una realidad política a la que tiene que enfrentarse? No, por supuesto que hubo un acuerdo en la última reunión de los jefes de los Estados miembros sobre la financiación del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Así que no creo que ese sea un problema. Alemania sabe lo que tiene que hacer, pero los otros Estados miembros también tienen que aceptar lo que tienen que hacer. Así todos estamos contentos. Joao, usted tiene 13 o 14 sueldos mensuales, carecen de competitividad y los presupuestos son demasiado grandes. ¿No es una maravilla enmascarada? Bueno, puede parecer así, pero si se compara nuestro sueldo de 14 meses con los del resto de Europa, verá una gran diferencia. Pero es verdad que la economía portuguesa no es competitiva y espero que esas medidas del Fondo Monetario Internacional, los fondos europeos, etcétera, solucionen el problema. Carsten, ¿es realista pensar que países como Portugal pueden seguir sin ser competitivos en una Unión Europea en donde se supone que hay que serlo? Creo que sería difícil de sostener y vamos a ser testigos de algunas reestructuraciones de deudas. Y creo que Alemania va a decir a sus votantes que hay que tomar una decisión. O llevamos a Europa hacia una unión federal, una unión fiscal donde los países ricos pagan las facturas de los pobres, o mantenemos nuestra soberanía nacional. Y eso significa que tenemos que aceptar la reestructuración de la deuda de los países pobres. Hay algunas personas que dicen que es hora de que el gobierno alemán diga a sus votantes: no solo estamos rescatando a Portugal, estamos rescatando a los bancos alemanes que han prestado miles de millones a países como Portugal. ¿Qué ocurre con esto? Cada Estado miembro es responsable de ser competitivo y del control de la deuda pública. Esto es lo que hay que hacer y no siempre será la respuesta de Alemania la mejor, desembolsando siempre al final. Esto no puede ser la solución. Muchas gracias, Marcus, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Esta es una crisis que parece que no se va a terminar pronto. Gracias al eurodiputado alemán Markus Ferber, al profesor Joao Duc de la Universidad Técnica de Lisboa y al economista del Banco ING Carsten Bresky. Soy Chris Barnes y hasta la próxima edición. Gracias por acompañarnos en The Network.